Mi nombre es Daniela y el día de hoy voy a presentar mi revista acerca de las biomoléculas. Para comprender qué son las biomoléculas, primero hay que entender qué son los bioelementos. En los seres vivos, los bioelementos son los elementos químicos que los componen. Estos se encuentran organizados en la tabla periódica y se clasifican en bioelementos primarios, que son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos forman el 96.2% y constituyen a la materia viva. Con estos elementos se pueden formar moléculas complejas, como el hidrocarburo, y se pueden sustituir algunos hidrógenos por otros elementos. De ahí pueden surgir muchos compuestos o biomoléculas. Los bioelementos secundarios son el resto de los elementos y también se pueden clasificar en indispensables y variables. Los indispensables son los que están en todos los organismos y los variables no están en todos los organismos necesariamente. Los oligoelementos. Estos son bioelementos secundarios y se encuentran en cantidades ínfimas en los seres vivos. Todos los bioelementos son importantes en los seres vivos. Cada ser vivo necesita de ciertos elementos y en ciertas cantidades según el tipo de ser vivo, ya que en caso de que carezca de algún necesario en su organismo, puede hasta incluso morir. Las biomoléculas son compuestos que se forman por la unión de bioelementos mediante enlaces químicos. Estas también se clasifican en biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son agua, sales y algunos gases. Son característicos de la materia inerte, aunque sí se pueden encontrar en los seres vivos, pero no poseen carbonos o estos no forman cadenas con otros carbonos o hidrógenos. El agua. El agua es una de las biomoléculas inorgánicas. Esta biomolécula ha sido muy importante en el origen y evolución de la vida y por las funciones que cumple en la materia viva. Además, en la biomolécula que está en mayor cantidad de seres vivos, los seres vivos la pueden adquirir del exterior o por reacciones químicas de la célula. Sus funciones son función disolvente. Permite que los compuestos reaccionen entre ellos. Medio de reacción. Su medio facilita la movilidad de las moléculas. Función transportadora. Puede ser medio de transporte de sustancias nutritivas o de desecho. Función bioquímica. El agua participa como sustancia reaccionante o sustrato. Función estructural. Puede dar consistencia a células o estructuras. Función termorreguladora. Evita cambios bruscos de temperatura en los seres vivos. Las sales minerales son otro tipo de biomoléculas inorgánicas formadas por un anión y un actión. Y estas también se clasifican en sales insolubles o no disociadas y en sales en forma de disociada o sales solubles o disueltas. Las sales insolubles presentan una función esquelética formando caparazones o conchas o huevos. Sus funciones dependen de la molécula a la que se trate cuando los iones se unen a una molécula orgánica. Las sales disociadas o sales solubles o disueltas. Cuando los iones están disueltos en agua, ocurren dos fenómenos fundamentales, el equilibrio osmótico y el pH. Las biomoléculas orgánicas contienen átomos de carbono unidas a hidrógeno y oxígeno.
Las biomoléculas orgánicas son derivadas de hidrocarburos que contienen grupos de átomos que sustituyen a algunos hidrógenos unidos a los carbonos. A estos sustituyentes se les nombra grupos funcionales, que otorgan nuevas propiedades, mayor reactividad y facilidad para unirse a otras moléculas y a las moléculas que los poseen. Los principales grupos funcionales son alcohol o hidroxilo, el aldehído, cetona, ácido carboxílico, amina y sulfidilo. Y los principales tipos de biomoléculas orgánicas son los glucósidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Los glucósidos. Sus funciones biológicas son energética y estructural. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden ser simples o complejas. Los más sencillos son los monosacáridos y los más complejos son los disacáridos formados por 2 o más. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que se forman por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos. Tienen funciones energéticas estructurales, hormonales y vitamínicas y se clasifican en lípidos saponificables. Se pueden descomponer en ácidos grasos y en alcohol. Sus principales grupos son triglicéridos, grasas, ceras y fosfolípidos. Los lípidos insaponificables no poseen ácidos grasos. Hay 2 tipos: isoperonoides o terpenos esteroides. Las proteínas o prótidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se componen de aminoácidos mediante un enlace peptídico. Las cadenas con pocos aminoácidos son péptidos y con muchos aminoácidos son proteínas. Las principales funciones de las proteínas son función estructural, función transportadora, función inmunológica, función hormonal, función contráctil, función enzimática y función biocatalizadora. Y por último están los ácidos nucleicos, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se forman por una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. Existen 2 clases de ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. En la parte de abajo están las estructuras. La estructura de arriba es la del ARN y la de abajo es la del ADN. Y eso es todo.